Vamos al tiempo del mensaje. Bueno, hoy es el Día del Padre, sé que eso afecta un poquito la asistencia, es natural, es de esperar, pero sé que también son luz y sal en medio de su familia hoy, cuando están reunidos, celebrando un almuerzo, tal vez una reunión familiar. Es la gran oportunidad de decirle a ese papá que aún no conoce al Señor que necesita a Cristo, y poderle decir a ese padre que necesita caminar con el Señor, y es una gran oportunidad también, y no podemos desconocer que estos momentos son sensibles también para la familia. Vamos a orar esta mañana, voy a pedirles que se pongan en pie, y vamos a dejar total silencio, porque quiero que oremos hoy por nuestro país, la gran necesidad de paz, la gran necesidad de aquellas familias que hoy sufren en tantas situaciones que hemos escuchado esta semana, amigos, familiares a la distancia, que han sufrido el embate de esta situación que tenemos en nuestro país. ¿Qué nos pide la Biblia a nosotros? Orar. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestro propio país, y que oremos de esa manera. Aquí en silencio vamos a orar. Señor, damos gracias este día por los padres que nos estamos aquí presentes y que nos has llamado a una salvación tan maravillosa. Hoy conocerte es un privilegio, Señor, en nuestras vidas, poder saber a dónde recurrir en nuestros dolores, en nuestras dolencias, en nuestros pesares. Pedimos por aquellos que aún no te conocen, Señor, que hoy sea una oportunidad, hoy sea el día de salvación para ellos también, y que las familias que le rodean puedan decirle: necesitas al Señor en tu vida, necesitas que el Señor transforme tu corazón y camines en santidad. Señor, rogamos por nuestro país, lo dejamos en tus manos, que nuestras rodillas también se doblen por nuestros gobernantes, que nuestro país pueda caminar por la senda de justicia, de ética, de moralidad, de temor a ti, Señor, de tomado de tu mano como nación también, porque se necesita de esa manera. Y oramos, Señor, para que tú tengas el control, el cuidado también y el consuelo de todas estas familias que han sufrido y que siguen sufriendo por estas situaciones. Permítenos, Señor, que de este lado, como creyentes, oremos con todo nuestro corazón por el país que nos has dado, Señor, y que no dejemos de interceder por él. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, podemos sentarnos esta mañana. Tomen sus Biblias, Salmo 51, seguimos explorando y discerniendo todo lo que hay en este Salmo, es mucho. Salmo 51, versículo 12, estamos solamente en el versículo 12, y estamos en el versículo cuando dice: vuélveme el gozo ¿de qué? De tu salvación. De tal manera que estamos mirando la oración que hace el rey David, después de haber cometido su pecado de adulterio. David dobla su corazón y hace esta oración sentida de confesión. Es una oración de arrepentimiento, es una oración del corazón, es una oración sincera que sale de un rey, y de un rey que tiene una responsabilidad en lo político, en lo religioso, en lo social, en lo familiar. De tal manera que el peso y su responsabilidad le exigía tener también un estándar de santidad y de integridad. De tal manera, cuando él se ve abocado a esto, abre su corazón y dice: vuélveme el gozo de tu salvación, porque él había entendido hasta ese momento que su pecado había roto una comunión perfecta con Dios, y que toda esa inspiración, toda esa habilidad y sabiduría se había perdido. Ahora habían lágrimas, había tristeza, sus huesos se habían secado, y este hombre tenía la gran necesidad de volverse a sentir el que era antes de ese pecado. Ahora, muchos de nosotros puede pasar eso.
Cuando pecamos, perdemos muchas cosas y hay consecuencias de ese pecado y nos trae tristeza, dolor y un momento de desasosiego en la vida. Pero cuando le decimos al Señor, vuélveme tu gozo, de ese gozo de la salvación, volver a ser el que era antes de ese pecado. Y uno se pregunta, ¿puede pasar? Claro que sí. Y ahí está la gracia y la misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Habla ese versículo que si usted se confiesa ante Dios, lo que hace es restaurar su gozo y es el gozo del Señor en su vida. Entonces vimos aquí en la primera parte cuando dice vuélveme el gozo de tu salvación, hablamos de que David había conocido ese gozo y vimos todos los salmos que él escribió en gozo y en alegría y él había conocido el ser admirado, seguido, escuchado en sabiduría, en inspiración, en hechura de instrumentos. Él había vivido un tiempo de gozo maravilloso, pero también nosotros vimos que como creyentes también vivimos esos gozos. Cuando somos salvos, tenemos una seguridad de salvación, tenemos una patria celestial, tenemos un Dios que nos habla y nos ama y nos escucha, un Dios que responde, un Dios que nos cuida, un Dios que nos sustenta. ¿Eso no produce gozo? Claro que sí. Y ese es el gozo que conocimos cuando somos salvos y cuando tenemos esa comunión perfecta con el Señor. Y esa es la salvación y ese es el gozo que David dice, vuélveme el gozo de tu salvación, porque la salvación trae ¿qué? Gozo. Ahora recordemos que el gozo es un estado espiritual, la alegría es un estado emocional. Usted vive feliz por corto tiempo, pero el gozo es ¿qué? Permanente y progresivo. Cada vez que usted conoce más a Cristo, más se enamora de Él, su gozo es mucho más ferviente, más profundo, de tal manera que el gozo le inunda y le hace sonreír en medio de las dificultades más tristes y más difíciles de su vida. Porque un creyente sonríe en medio de la dificultad, porque está lleno de ¿qué? Del gozo de Cristo. Ahora, vimos esto y ahora entramos a la segunda parte, el segundo punto, que David dice cuando dice, vuélveme el gozo de tu salvación, no solo había lo conocido, sino que esa palabra le está diciendo que lo había perdido. Cuando dice vuélveme, significa que conoció el gozo, y cuando dice vuélveme, ahora dice que lo perdió. Vamos a ver algunos salmos, por favor, y para demostrar esto. Salmo 19:12, vayan conmigo. Y eso lo perdió por su pecado. Pero en el Salmo 19:12 vamos a ver varios versículos que el salmista nos dice de la siguiente manera: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ¿qué? Ocultos. Él entendió claramente que pecado oculto rompe la comunión y quita el gozo. De tal manera que él dice, líbrame, ayúdame a descubrir eso. Ahora, la pregunta es, ¿David tuvo un pecado oculto? Sí, por más de 2 años. Y él pensó que era tan oculto que ya se le había olvidado y que a todo el mundo se había olvidado, pero se le olvidó un pequeño detalle. A Dios nunca, nunca se le olvida tus pecados y mis pecados. Y él pensó que eso había quedado en el olvido y que había quedado oculto. Por eso viene este salmista y dice, líbrame de los que me son ¿qué? Ocultos. Porque esos pecados ocultos me roban ¿qué? El gozo, la comunión. Ahora veamos otro salmo, aquí en el Salmo 139, avancen un poquito más, y él expresa algo maravilloso también ahí. Mire, Salmo 139, versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Ahora, eso es una petición muy sincera que hace David ahí. ¿Cuántos de ustedes y cuánto yo lo hago? ¿Usted se atreve a decirle, Señor, examíname? Bueno, este salmo está diciendo que hay que hacerlo. Señor, mírame caminar esta semana. ¿Estuve en integridad? ¿Realmente fui alguien irreprensible? ¿Realmente mis palabras te honraron y te glorificaron? ¿Realmente fui testimonio a mi familia? Y esas son palabras que tenemos que decirle al Señor, examíname, porque si no lo hacemos, ese pecado que hay en nosotros nos roba ¿qué? El gozo. Sigamos y mire lo que dice, examina y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino ¿qué? Eterno. David pide aquí directamente una petición sincera y un trabajo de Dios en su corazón. Ahora, por eso David entiende que él había perdido ese gozo por ese pecado oculto que había tenido, y escribe estos versículos diciéndonos y animándonos,
mire lo que le voy a decir, no cometan el mismo pecado que yo hice. Es decir, no cometa el pecado no tanto de adulterio, sino cometa el pecado de ocultar y de pensar que nadie se dio cuenta, que esto quedó en el olvido, que el pastor no se dio cuenta, que mi esposo, mis hijos no se dieron cuenta, que mi jefe no se dio cuenta y que esto quedó resuelto de tal manera que va a quedar en el olvido. No. Recuerde que hay un libro en donde Dios escribe que todo de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo escribe? Porque en el día del juicio no habrá argumento contra tales evidencias. Aquí está todo escrito. No hay nada, con fecha, día y hora. Para los que no son salvos. Para los que somos salvos hay un tribunal también que se llama el Tribunal de Cristo. Y también está ahí aquellas cosas que hemos dejado de hacer para Cristo, ¿sí? Y que traen recompensa o vergüenza. Entonces, todas nuestras acciones, todas nuestras cosas que hacemos son evidencia de nuestra relación con el Señor. Ahora, miren el otro salmo que escribe él, que me encanta también. Salmo 32, vayan allí conmigo. Y hoy hablando del Día del Padre, es un versículo pues que cae como anillo al dedo en ese sentido. Salmo 32. Dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya ¿qué? Transgresión ha sido ¿qué? Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu ¿qué? No hay ¿qué? Engaño. David dice aquí, mire, feliz, dichoso, gozoso todo aquel que ha sido perdonado. Pero ha sido perdonado ¿por qué? Porque ha confesado su transgresión. Mire el versículo 3. Mientras callé, es decir, mientras que usted no confiese, cuando confesar significa, pastor, quiere decir que cuando yo cometo un pecado y yo me presento ante Dios, ¿tengo que hablar de ese pecado verbalmente? Sí. ¿Y en detalle? Sí. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos la situación que sucedió en nuestra vida, nuestra posición y la pérdida de gozo, de tal manera que podamos entender que ese pecado no se puede volver un hábito. Ahora, hago un paréntesis. Creemos como creyentes que si pecamos el mismo pecado y pedimos perdón y volvemos y aquí vamos, tengan mucho cuidado porque la Biblia es muy clara en eso, que si pecamos habitualmente el Espíritu del Señor no está en nosotros. Entonces la pregunta es salvo realmente? Yo no puedo juzgar eso, pero la Biblia trae una evidencia muy grande en eso. Una cosa es pecar y pedir perdón con un corazón contrito y humillado y no volverse un hábito. Otro problema es que yo habitualmente sigo pecando. La pregunta es, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente el pecado me constriñe, me produce dolor, me produce lo que dice el salmista? Miren lo que dice el salmista acá. Mientras callé, se envejecieron ¿qué? Mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero mire el versículo 5. El versículo 5 es clave, porque David dice, mientras que callé, las cosas funcionaron ¿qué? Mal. Mis huesos, habla literalmente que él entró en un estado de pérdida de peso, eso fue real. Sus huesos, su ánimo, escúcheme bien, su gozo. Cuando usted está triste no come igual que como cuando está gozoso. Cuando usted está gozoso se come medio pollo. Cuando está triste se come un ala. Y le dice, ¿por qué está comiendo una alita? Es que estoy triste. Él entendió eso, que en su vida había caído la pérdida de gozo. ¿Se imagina un rey sin gozo? Rey, necesitamos hacer esto. Vengan mañana. O necesitamos definir esta situación política. No lo sé, más tarde. Mira, y entonces todo el mundo, ¿qué le pasa al rey? Sus huesos están ¿qué? Secando, su sabiduría, su habilidad, su ánimo, su liderazgo. Recuerden cuando leíamos en Primera de Samuel, cuando David iba a la guerra, ¿a dónde iba? ¿En qué parte del ejército iba siempre David? Al frente, siempre iba corriendo. Ahora, el estado físico envidiable de David, tengo que preguntarle, el hombre se podía correr 20 kilómetros en promedio, solo. Y los hombres de atrás, a veces algunos no le marcaban el paso. Recuerdan que un grupo se quedó de 200 más o menos,
no le alcanzaron a coger el paso a David. Era un hombre de un estado físico envidiable. Vaya usted a correr 20 kilómetros hoy y verá. Termina en la UCI, intubado allá. Pero ese era el liderazgo. Habían visto un hombre, y ahora un hombre achicopalado, con sus huesos secos, en una esquina, sentado en... ¿Qué hacemos? Y él, no sé, mañana, tal vez, porque había perdido ¿qué? Gozo. ¿Y cuál fue la causa? Pecado. Y el pecado le había llevado a esta situación, sus huesos. Pero mire, el versículo 5 nos da la fórmula perfecta para que si usted hoy está entristecido y ha perdido el gozo, y usted cuando viene a la iglesia dice, no me siento feliz. Y voy a decir algo entre paréntesis, escúcheme bien, con todo el cariño y el respeto. No me siento feliz porque el coro no me gusta como canta. No es el problema el coro. Siempre cojo al coro, el coro canta muy lindo. ¿Sabe por qué canta bien? Porque canta con el corazón, ¿sí? Y para el Señor. Aquí no tengo ni barítono, ni bajo, ni tenor, nada de eso tenemos, ¿cierto, Yolandita? Nada. Tenemos es corazón y la alabamos al Señor, ¿ya? Y la disposición que tiene. Pero aquí el problema era que el problema es que ya, pastor, llego a ir a la iglesia y no, ni el tinto me levanta el ánimo. El problema no es el tinto ni el coro, el problema es su corazón. Mientras que usted calle, sus huesos se van a ¿qué? A secar. Mientras que usted no confiese ese pecado oculto, que cree que nadie sabe, que cree que no pasó nada. Y hago otro paréntesis, muchas veces pasa lo siguiente, pasa un pecado y yo veo que en mi vida todo va bien y yo, bueno, me siguen pagando el sueldo, el carro funciona bien, como pollito todos los domingos, como que la cosa tranquilo. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia. ¿Sabe qué está esperando Dios? El versículo 5 en su vida. Y uno dice, y voy a decirlo de primera mano porque lo conozco en el sentido de cuando hago consejería con algunos hermanos, tiempo atrás y ahora, en cualquier momento, y hermano, está en este pecado, pero todo funciona bien, pastor, tranquilo, no se preocupe. ¿Sabe qué está pasando? Dios está esperando que usted ¿qué? Confiese, porque habla de ¿qué? Misericordia. No espere la disciplina del Señor, no espere. Mire lo que dice 1 Corintios 11 cuando usted va a tomar la cena del Señor, que dice, cada uno júzguese a sí mismo, es decir, tiene que entrar en juicio, y decir, estas son las evidencias, este es el veredicto, Señor, perdóname. Así funciona. Mira lo que dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que mi pecado te declaré, significa que verbalmente él abrió su boca y le dijo, Señor, perdóname por lo que hice con esta mujer. Y no hay disculpa. No, es que algunos dicen, pero es que porque ella se bañaba afuera, lo estaba provocando. Pudo haberse bañado adentro, afuera. El tema es su corazón, sus ojos. Recuerden lo que dijo Job, he hecho pacto con mis ojos para no ver ¿qué? Virgen. Es decir, significa que voy a trabajar en mi debilidad masculina, mis ojos, porque si mis ojos me llevan a cometer adulterio y desearla, como dice el Señor, que tiene el mismo peso, tocar y desear, ¿sí? No es solamente tocar, sino ya desear, significa que el Señor dice, saca tu ojo, porque es mejor que entres al cielo sin ¿qué? Sin un ojo. Y decíamos que no es literal, es una figura literaria en el sentido de poder trabajar en ese problema, sacarlo, trabajarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Cualquiera que sea su debilidad tiene que trabajarlo, y así lo dice la Biblia. Mire, pero luego dice, y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué significa eso? Significa que David lo hizo público. Y le dijo a la gente, su rey ha pecado, su rey es indigno en este momento, su rey ha hecho esto, porque no lo encubrió, no le dijo a los demás, ¿saben qué? Yo ya le pedí perdón a Dios, pastor, yo a Dios, y a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, no, el Señor sabe, Él me perdonó, y el Señor sabe que yo le pedí perdón, y el resto pues ahí va. No,
Significa que David dijo, no encubrí qué, mi iniquidad. Significa que dio un paso diciendo, perdón, perdón, perdón pueblo, perdón súbditos, perdón siervo, y el que me dijo tantas veces que no fuera donde esa mujer, perdóneme, no le hice caso. Recuerda que había un siervo que le dijo, oye, pero es la esposa de Urías, oye, rey, esa es la esposa de Urías, cállate, soy el rey, pero el hombre estuvo firme diciéndole eso, y tuvo que hacerlo. Ahora mire lo que termina el versículo que me encanta. Dije, confesaré mis transgresiones, está en plural. ¿Ah? No habla, confesaré mi debilidad con Betsabé, dice mis, porque él supo y entendió claramente que había sido mentiroso, borracho, asesino, adulto, es decir, una serie de perezoso, apático y hasta de pronto hasta cobarde, en el sentido que mandó a otros a la lucha y él se quedó en casa como mirando cuando él tenía que ir a la guerra. Recuerde que en ese tiempo los reyes tenían que ir a la guerra y era un liderazgo y una obligación, pero él se quedó ¿qué? Escribiendo el Salmo 152. ¿Sí? Si se hubiera quedado escribiendo otro salmo hubiera sido maravilloso. No, se quedó ¿qué? Pereciando. Bien dice un dicho por ahí, ¿no? Que la mente vacía es taller del diablo. Y es ese proverbio popular es muy cierto. Su mente vacía es perfecto terreno y abonado para que Satanás venga y haga su trabajo. Y termina el versículo. Y ahora, dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. Entonces busca perdón. Y tú, ¿qué? Perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo. Me encanta esa parte porque significa que siempre que vayamos a Dios con sinceridad encontraremos ¿qué? Perdón. No habla de que Dios nos reprocha o nos echa en cara o nos vuelve a ese pecado. Mire, vamos a repasar paso punto por punto. No, simplemente ¿qué hace Dios? Perdona. Cuando usted hace estos puntos y explica con su boca sus transgresiones y no las encubre, Dios vuelve el gozo de su salvación. Dios le vuelve su gozo. Ahora, veamos aquí, terminando acá, quiero mostrarles algunos ejemplos de hombres, y ojalá alcancemos esta mañana, pero bueno, no importa. Pero quería hacer énfasis en este tema, porque David había perdido el gozo de la salvación. Por eso él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Esa palabra vuélveme significa que la había conocido y que ahora la había ¿qué? Perdido. Por eso dice vuélveme, está en presente continuo, ¿no? Ese verbo está ahí, vuélveme, presente continuo. Entonces ahora él sabía que la había perdido por el pecado. Y vuelvo y digo, no el pecado, los pecados. No, cuando a David siempre pensamos en el pecado de David, Betsabé. No le ponga ese apellido. Porque el pecado de David fueron muchos alrededor de ese pecado de adulterio, fueron muchos los que él tuvo. Por eso él tuvo que llegar y decir, perdóname mis transgresiones, mis huesos están secos, necesito confesar. Y él entendió que si hacía eso, el gozo de la salvación volvería a su corazón. Y miren lo importante, un rey gozoso era un pueblo victorioso. Un rey gozoso era un pueblo de bendición. Un rey gozoso era un pueblo que recibía sabiduría. Pero imagínese usted, como padre de familia hoy, que usted sea ese sacerdote que ha perdido el gozo. ¿Es bendición para la familia? No. ¿Trae paz y gozo? No. ¿Sus hijos lo ven con autoridad? No. ¿Ha perdido qué? El gozo. Y el gozo hace parte del sacerdocio, ¿sí sabía? Un sacerdote tiene que tener ¿qué? El gozo de la salvación. Significa que cuando usted está tan gozoso, su comunión con Dios es ¿qué? Perfecta. Verticalmente perfecta y transversalmente se manifiesta la familia. De tal manera que usted puede decir el gozo. No hay cosa, y lo digo por experiencia, y a veces nos cuesta como padres, es que nos vean gozosos en casa. Cuando uno está gozoso, la cosa funciona bien. ¿Sí se han dado cuenta? La esposa florece. Y los hijos son ¿qué? Hermosos, felices, ¿cierto? Y todo en la familia va funcionando muy bien, ¿cierto? Eso lo dice el Salmo 128, eso no me lo he inventado yo. ¿Qué dice el Salmo 128? Que el hombre que es protector y proveedor tiene en su mesa una planta de olivos y una planta de la vid, que es su esposa.
y que son como alrededor de su mesa, produciendo fruto, trayendo sombra, trayendo alimento. Pero eso sale ¿de quién? De un generador que se llama el sacerdote de la casa, que vive con gozo. No hay más tristeza que llegar un sacerdote sin gozo a la casa, cabizbajo, con sus huesos secos, con su corazón entristecido, y el resto de la familia que cada uno para su cuarto, ¿sí o no? Y cada uno come en su cuarto, porque así sucede. En cambio, cuando hay gozo, ¿qué hace el sacerdote? Los convoca a la mesa y dice: vamos a orar, fue un día de victoria, fue un día lindo, no me pagaron el sueldo, pero estoy feliz. Y papá, ¿por qué? Porque no desconozco que Dios proveerá, que el Señor va a proveer y que nos va a cuidar. Y entonces los chicos, ¿qué traen en su mente? Gozo, confianza, fe. Si mi papá lo dice, lo creo. Si mi papá no lo vive, para mí es una tristeza. ¿Ve el trabajo de un sacerdote? Ahora, veamos algunos ejemplos que quiero traer de algunos hombres que tuvieron un gozo y lo perdieron también. Uno siempre piensa en el rey David, pero me tomé el trabajo de decir: yo quiero buscar otros hombres que también nos pueden inspirar a pensar cómo volver el gozo de la salvación. Veamos el primero de ellos, está en Primera de Reyes capítulo 19. Ustedes van a conocerlo, vamos hasta donde llegue el tiempo, vamos. ¿Saben quién está ahí? ¿Qué personaje está ahí? Elías. Primera de Reyes, vayan conmigo, es una historia bien interesante. Quienes nos visitan y no han leído el Antiguo Testamento, pues simplemente aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, ya voy llegando, nos cuentan la historia, aquí está, el profeta Elías, ¿se acuerdan? Ok, entonces Elías está en medio de una lucha porque ha crecido mucho los profetas de Baal. Y entonces viene una confrontación en el capítulo, si ustedes miran ahí el capítulo 18, todo el capítulo 18, cuando él hace digamos una, ¿cómo le llamaríamos? No tanto competencia, sino digamos un desafío, es la palabra. Y hace un desafío y le dice: bueno, vamos a hacer un holocausto, y el Dios que responde y mande fuego y consuma, ese es el Dios verdadero. Y comienza el trabajo de Baal, los profetas, que eran ¿cuántos? 400, ¿cierto? 50. Y eran ahí trabajando y se cortaban sus brazos y cantaban, y Elías en un momento es un poco sarcástico y les dijo: oiga, canten más fuerte porque tal vez Baal está durmiendo. Y hagan esto. Y finalmente llega el turno, y viene en el versículo del capítulo 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esto es una fe, esto es una oración de fe, y es una oración donde se muestra la voluntad de Dios. Y este hombre ora. Entonces pregunto, ¿este hombre estaba lleno de pasión, de gozo? Dios, ahora hay 450, ¿y cuántos habían de este lado? Uno, Elías. Entonces usted dice: bueno, aquí como que la cosa está un poco en desventaja. Pero solo alguien que tiene fe y que está en el gozo de la salvación, y ese gozo de la salvación habla de confianza, de victoria. El gozo habla de un gozo indecible en el ser, que en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este hombre estaba lleno de gozo. Y mira lo que pasa, versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, después de esa oración y de ese gozo de salvación, de esa forma de mostrar que Dios era todo para él, dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba ¿en dónde? En la zanja. Versículo 41, entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y después de esto, entonces, todo muy bien. Pero miren el versículo, quiero que vayan conmigo al versículo, al capítulo 19, versículos 3 y 4. Acab
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Bueno, antes de eso recuerden que Elías mató a los 450, ¿no? Ahí en el versículo 40 lo leen, allí los degolló. Bueno, eso fue tremendo, ¿no? Yo no me imagino 450 degollados. Esa escena es muy dantéstica y muy rara, pero está escrita, ahí está en la Biblia, así funciona. Ese era el juicio de Dios, y Dios actúa de esa manera, no podemos decir nada diferente, porque esa es su justicia, esa es su soberanía. Pero después de eso, ese hombre entonces, imagínense, ve que cae fuego del cielo, consume todo el holocausto, destruye a todos los profetas de Baal. Y acá le dice, muy bien, todo el pueblo dice, amén. Este es el versículo 39 del 18, porque me lo salté. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios de Jehová, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Significa que había, ¿qué? Gozo. Había un gozo indecible, había un avivamiento. El pueblo había vuelto sus ojos, ¿a quién? A Jehová. Pero miren el versículo 19, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me hallan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo puesto el peligro, se levantó y se fue para salvar, ¿qué? Su vida. Wow. Del gozo, este hombre pasa, ¿qué? Al temor, al miedo. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Por qué perdió el gozo de la salvación? Por temor, el miedo. Entonces uno se pregunta, ¿será que el miedo es un pecado? Claro, porque es falta de fe. Es falta de fe. Yo tengo miedo, es falta de fe. Este hombre había visto todas estas maravillas, ahora ¿por qué estaba con miedo? Había perdido, ¿qué? El gozo de su salvación, por un pecado. Fíjese que David lo perdió por un adulterio. Este hombre lo pierde, ¿por qué? Porque miedo, absolutamente, totalmente estaba, ¿qué? Lleno de miedo. Miren lo que dice el versículo que avanza y que es peor todavía. Dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué? Ahora no tiene miedo, ahora tiene, ¿qué? Depresión. No dice que se iba a quitar la vida, sino deseando, es diferente. Es decir, que este hombre entra en ¿qué? En depresión, en una crisis. ¿Ha perdido qué? El gozo de la salvación. ¿Y por qué lo perdió? Por temor. Porque su fe falló. Tenía temor absoluto y pensó que entonces había matado a 450, Dios había traído eso, y ahora él pensó que no lo podía librar de la mano de Jezabel. Y huyó, y estaba, miren lo que termina el versículo, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No, para nada. ¿Quien dice esas palabras está lleno de gozo? No. ¿Está lleno de qué? Tristeza, miedo, depresión, desesperanza. No hay Dios, no hay otro camino sino morir. Cuando uno tiene gozo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En qué sentido? El vivir es ¿qué? Cristo, es gozo. Pero este hombre estaba todo lo contrario. Y vemos en este ejemplo cómo este hombre, pero luego termina, pues no soy yo mejor que mis padres, y echándose bajo en el enebro, se quedó ¿qué? Dormido. Y aquí, y viene ya después la historia, cómo Dios lo restaura, cómo Dios lo cuida, cómo lo alimenta. Y luego le dice, ¿qué haces ahí acostado? Vamos, hay que seguir en victoria, hay que seguir trabajando. Entonces vemos en esta historia cómo un hombre perdió el gozo de esa salvación, la comunión con Dios. ¿Por qué? Por miedo, físico miedo. Y la pregunta es, pastor, si llega miedo a mi vida, ¿me hace perder el gozo? Por supuesto. Entra en la misma situación de Elías. Miren el escenario que tenía Elías. Pierde ese gozo, pierde la confianza, pierde la fe, entra en temor, en desesperanza. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces miren que uno se pregunta, pero el profeta Elías es hombre poderoso. Sí, también perdió el gozo de su salvación. Pero Dios en su misericordia, si usted sigue leyendo, lo trae nuevamente a sus brazos, lo alimenta, lo anima, lo restaura y después se lo lleva, pero el Señor lo restaura en su corazón. Amén. Veamos el segundo ejemplo esta mañana.
de hombres que han perdido, pero que van camino a volver a ser restaurados. Vayan conmigo, por favor. Jueces capítulo 15. Vamos a ver otro hombre ahí. Ya ustedes sabrán quién es. Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15. ¿Saben quién está ahí? Sansón. Bueno, entonces aquí hay una cosa bien interesante. En Jueces capítulo 15, versículos 14 al 15. Y hallando una quijada, bueno, aquí me corto un poquito el escenario, pero es cuando Dios le permite confrontarse a los filisteos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Él es nombrado como juez, y como juez, pues uno de sus objetivos no será solamente gobernar en lo civil, bueno, en lo religioso no lo supo hacer muy bien, pero era también mantener el orden y que estos hombres no abusaran del pueblo de Israel, no le robaran sus cosechas. El juez tenía esa función. Y este hombre estaba lleno de gozo. Cuando Sansón es llamado, es un hombre en victoria, feliz, se la pasaba paseando, ¿se acuerdan de él? Y comiendo miel y el cabello largo, estilo los 70, estilo hippie, porque era nazareo. Y él había sido ofrecido a Dios, separado para Dios, con un propósito específico. Y él era feliz, tan feliz era que mire lo que hizo, versículo 15 del capítulo 15. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Eso significa que el hombre estaba gozoso? Bastante. Estaba feliz el hombre. Dios lo respaldaba. Dice, ¿por qué logró hacer eso? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre aquel que Dios había escogido, le llenaba y le daba un poder sobrenatural para acciones físicas y acciones espirituales, como lo hizo con Elías. ¿Recuerdan los milagros de Elías? Pero aquí en este caso le dio una fuerza sobrenatural. ¿Quién puede matar a 1000 filisteos con una quijada de burro? Eso es ¿qué? Sobrenatural. Y este hombre estaba ¿qué? Feliz. Lo que Dios había hecho, su gozo, se imagina todo lo que había pasado. Versículo 16, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Eso lo dice él como una composición, eso es como una rima, como un verso. Y eso se estaba, ¿para qué lo hizo? Para que todo el mundo lo repitiera. Entonces, cuando uno escribe algo de esto, significa que está triste o feliz. Gozoso, Señor, gracias por tu victoria, gracias por esto. Tiene una comunión perfecta, pero hay un problema. Vayan al capítulo, por favor, en Jueces capítulo 16. Ahí, versículo, para terminar y luego seguiremos el otro domingo. Jueces 16, versículo 21. Después de todo esto, ustedes conocen la historia, cómo él comienza a hacer 2 cosas terribles. Número 1, comienza a descender y a mezclarse con los filisteos. ¿Sí? Cuando ustedes leen la vida de Sansón, hay una palabra muy interesante, dice, y descendió. Y cuando dice la palabra descendió, no solo porque haya bajado a la ciudad, sino comenzó a descender en su vida espiritual. Es decir, cuidado, empezó a poner en peligro el gozo de su salvación. Y allí, en ese pueblo, ¿qué hizo? ¿Se acuerda? Se unió a una ramera, luego consiguió a una mujer de los filisteos, luego comenzó a decir mentiras, que si me amarran, que si esto y aquello, y finalmente Dios lo deja ¿qué? A su suerte. ¿Por qué? Porque fue testarudo en sus decisiones, tomó malas decisiones, y eso le costó el gozo de su salvación. Miren el versículo 21, más del capítulo dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Sí? ¿Y le sacaron qué? Los ojos. Y luego dice, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese ¿qué? En la cárcel. Elías, un hombre que estuvo en la gloria, pero luego estuvo en la tristeza. Si usted ve la vida de Sansón, es un hombre que
estuvo lleno de grandes hazañas humanas, ahora está cargado como un animal en una cárcel, moliendo para los filisteos. ¿Perdió el gozo de su salvación? Sí. ¿Cuál fue su causa? Su pecado, la mentira. El mezclarse con el mundo lo llevó a perder el gozo de su salvación. No la salvación, el gozo. Y ahora es un hombre que, sin ojos, ¿cree que estaba feliz? Esclavo, ¿estaba gozoso? Moliendo, menos. Ahora este hombre que había hecho cosas sobrenaturales había llevado una carga en su vida y había perdido el gozo. Eso es un ejemplo que nos debe hacer pensar a nosotros. Veamos el último, si alcanzamos. Me queda uno. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Entonces ya vemos a Elías, que perdió su gozo de la salvación por pesadumbre, por miedo. A Sansón por mentiras, por su pecado de mezclarse con el mundo. Hechos capítulo 13. Ya les dije que hablan. ¿Hablamos de quién? De Marcos. Y ahora entonces Juan Marcos era un hombre que servía al Señor, era un joven muy entusiasta y fue un discípulo de Bernabé, era su sobrino. Y entonces Juan Marcos era un joven muy ávido por la palabra y servía al Señor, pero un día pierde el gozo. Y vamos a ver cómo sucede eso en la vida de Juan Marcos, como un Elías que vence a 450 y a los pocos minutos o horas está allá debajo de un árbol pidiendo que le quiten la vida. Ha perdido el gozo por temor. Como un Sansón que mata a 1000 hombres, ahora está en una cárcel sin ojos, perdió su gozo por la mentira y mezclarse con el mundo. Ahora Juan Marcos, mire lo que dice Juan Marcos, dice Hechos capítulo 13, versículo 13, dice así, estoy en Marcos, en Hechos, perdóneme. Hechos 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿qué? Apartándose de ellos, volvió ¿a dónde? A Jerusalén. Juan Marcos dijo, esto es muy complicado, esto es muy peligroso, y da un paso al costado y se desanima. Le entra la pereza, le entra el desánimo. Y este hombre que servía ahora ha perdido el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque ahora no está con el deseo de predicar el evangelio. Más adelante Bernabé le pide el favor que lo incorpore y Pablo ¿qué le dice? No. ¿Pero por qué, Pablo? Porque él nos abandonó en el primer viaje, se fue. Fue un hombre que le entró, la pereza, el desánimo, ahora no lo quiero en mi equipo. Él ha perdido el gozo de la salvación, ahora simplemente por el miedo de los ministerios se ha ido. ¿Y Bernabé qué hace? Bernabé sigue orando por él, sigue orando por Juan Marcos, y un día Pablo tiene que expresar algo muy lindo y decirle, oiga, dígale a Juan Marcos que venga porque me es útil para el ministerio. ¿Significa que este hombre había perdido el gozo de la salvación? Sí, por temor, por miedo, por pereza, por desánimo. Sí, lo había perdido. Pero más adelante, un hombre llamado Bernabé, buen hombre, lo anima, lo reconforta, lo desafía, lo pone otra vez en sus dos pies y le dice, es necesario que vuelvas a tener el gozo de la salvación. Es necesario que te involucres nuevamente. Y este hombre, Juan Marcos, se embarca nuevamente al ministerio. ¿La pereza nos puede quitar el gozo de la salvación? Sí. No, pastor, pero es que el ministerio y la iglesia y venir todos los domingos y servir tintos todos los domingos y cuando usted no sirve, ¿sabe qué? Pierde el gozo de la salvación. Cuando usted sirve y está dispuesto, el gozo lo mantiene feliz, gozoso de servir al Señor. Y Bernabé le dijo, es necesario que vuelvas a estar con el gozo, embárcate con nosotros. Y Juan Marcos ahí está, de tal manera que Juan Marcos se convierte en alguien, una piedra fundamental en el ministerio de Pablo y el ministerio de las misiones. En Romanos capítulo 12, versículo 11, para terminar esta mañana,
Romanos 12:11. Mire lo que nos dice la Biblia y nos expresa en cuanto a Juan Marcos. Romanos 12:11. Tal vez, no puedo decir que había en el corazón de Juan Marcos, antes servía al Señor, ahora no se embarca con Pablo, los abandona. Y eso es alguien que simplemente le entró la pereza o el desánimo o el miedo, el temor, pero yo pienso que le entró más como el desánimo, como esto es muy pesado, como que prefiero quedarme en la casa y con mi mamá y que me cuide, y Juan Marcos era muy joven, y mi tío pues que se vaya con Pablo y chao, que hagan su vida. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11, ¿a qué nos anima? Dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo, ¿qué? Al Señor. ¿Quién escribe esto? Pablo. Y Pablo, en la experiencia con Juan Marcos, escribe esto para nosotros. Y nos dice, no sean perezosos, no piensen que si el ministerio no es fácil, entonces me bajo del barco. No, yo quiero algo fácil, tranquilo, pastor, sereno, no muchas olas, no mucho viento, no mucho naufragio, no mucha hambre, no mucho látigo. Quiero vivir una vida cristiana light, chévere. El flow, que dicen ahora los muchachos. No pierdas tu flow. Y Pablo le dice a Juan Marcos, es necesario volver a tener el gozo. No seáis qué perezosos, sino qué diligentes, fervientes. Y eso significa tener qué, el gozo de la salvación. ¿Juan Marcos había perdido el gozo de la salvación? Sí, porque había dejado de qué, servir. Si usted deja de servir en la iglesia, usted va a ser un creyente entristecido, sin propósito, sin ánimo, sin el deseo de saber, llego a la iglesia y ¿qué hago aquí? Bueno, ¿a qué hora sirven el tinto? Pero Juan Marcos entendió algo muy lindo de las palabras de Pablo. Yo quiero volverlas a leer. Dice, versículo 12. Me perdí acá. 11. En lo que requiere ¿qué? Diligencia, no perezosos. ¿Sabe que la pereza te quita el gozo de la salvación? Repasemos fácilmente. A David, el pecado de adulterio. A Elías, el temor, ¿cierto? A Sansón, ¿qué él fue? La mentira y mezclarse con el mundo. Y a Juan Marcos, la pereza, la falta de diligencia. Entonces yo pregunto, ¿eso nos puede quitar el gozo de la salvación? Sí. ¿Por qué traje estos ejemplos? Porque siempre cuando pensamos en perder el gozo de la salvación, pensamos, David adulterio, y yo he hecho ese ejemplo, paso por acá, eso no me toca a mí, yo no soy adúltero, entonces tranquilo. Les he traído ejemplos para que vean cosas del día a día del creyente le puede quitar el gozo a usted. Y le puede quitar el gozo. Y ser un creyente infructífero, sin gozo, sin alegría, sin ser sal ni luz de esta tierra, sin pasar sin trono, ni como dice, sin gloria y pena. Vuelvo y repito, dice el versículo, me encanta ese versículo, en lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? Voy a decir algo, mi trabajo, sí, mi familia, sí, pero ¿sabe qué es lo que más requiere diligencia? Mi trabajo por Cristo. Eso requiere diligencia. Si dice Pablo, dice, en lo que no perezosos, sino que fervientes, amorosos, apasionados, enamorados por el Señor, enamorados por su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y luego dice Pablo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si usted ha perdido el gozo de su salvación esta mañana por un pecado, por alguno de los que hemos visto de ejemplos, si se identifica con alguno de estos personajes, identifíquese con David diciendo, Señor, yo voy a exponer hoy mi pecado y quiero volver a tener el gozo de la salvación. Oremos esta mañana. Amado Padre, Señor, mira nuestro corazón, mira nuestras vidas. Hay mucho que nos separa de ti, hay muchos pecados que a veces creemos que son pequeños errores, pero son pecados que han hecho que perdamos el gozo en ti, Señor. Mira nuestro corazón, perdona nuestras ofensas, límpianos de nuestra maldad, haznos más blancos que la nieve, Señor, límpianos con hisopo.
Recrea estos huesos que has abatido, Señor, y permíteme volver a ser el hombre y la mujer, el joven, la señorita, el adolescente, feliz en ti, Señor, gozoso en ti, que no importa las adversidades, no importa los momentos difíciles, no importa, Señor, los momentos de aflicción, no importa, Señor, el enemigo que tenga al frente, no importa, Señor, lo que venga a mi vida, tendré el gozo de tu salvación y sé que seré victorioso en tu nombre. Señor, gracias esta mañana que nos permites escuchar tu palabra. Permítenos, Señor, seguir descubriendo a través de esta línea, de este versículo, tantas cosas que has puesto a nuestras vidas. Vuélvenos el gozo de tu salvación, que sea una iglesia que te alabe, que te glorifique, que seamos creyentes gozosos para otros cuando lleguen a este lugar, que podamos abrazarlos y decirles: Cristo te ama. Hay una iglesia que te ama, hay unos hermanos que te aman. Aquí hay un lugar donde Cristo puede hacer de ti un hombre, una mujer, un joven gozoso, no importando las circunstancias, sino mirando a Cristo. Gracias damos, Señor, esta mañana. Todo lo pedimos en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana. Un buen tiempo para todos. Nos vemos el próximo domingo.